Y llega ya nuestra cita con el Mirador en Radio Torre Pacheco y tenemos en directo en nuestros estudios a Miguel Galindo, al que le damos la bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Muy bien, de viernes, ¿no? Como todos los viernes. Muy bien con B, de viernes con V. Muy bien. Está bien esa matización, para que no haya confusión ninguna. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar uno de tus artículos que esta semana se titula así: Libertad de... puntos suspensivos. ¿Libertad de qué, no? ¿O para Claro, qué? exacto. Muy bien, pues es que la libertad es una de las ideas más usadas por toda la humanidad, pero no deja de ser un concepto. Jamás será una realidad absoluta. Quizá una nueva realidad objetiva, incluso subjetiva, no sé, pero nunca absoluta. Y eso por el simple hecho que con tan que solo existan un par de seres humanos sobre la Tierra, ambos dos se coartarán en sus propias libertades. En sus propias libertades personales, porque son dos personas. Siempre ha ocurrido así. Hemos evolucionado en sistemas de sociedades y gobiernos hasta parecer que hemos dado con la menos mala de todas las fórmulas de convivencia, al menos hasta ahora, que es la democracia. Y sin embargo, los peores tiranos y dictadores que no han obtenido el poder por un golpe de Estado violento, lo han hecho por la puerta del propio sistema democrático. Ahí tenemos a Hitler mismamente, uno de los más sangrientos dictadores, y se le votó en elecciones. Y es precisamente por respetar las libertades de personas que no respetan las del resto. De hecho, su ideología se basa en cercenar las libertades ajenas. Pero todo, claro, y eso sí, siempre en el sacrosanto nombre de la libertad. Luego, aquí hay algo que relativiza el concepto libertad. Esa manida frase de tu libertad termina donde empieza la mía es muy bonita para sentar cátedras y abrillantar discursos, pero no es práctica, porque resulta que siempre esas libertades se pisan a sí mismas, invadiendo el terreno del otro y enarbolando por ambas partes precisamente ese derecho a la libertad de cada uno. Pero por eso mismo, ¿dónde empieza una y termina la otra? Lo que sí que empiezan son todos los problemas. Y es ese mismo derecho a la libertad, curiosamente, el que se carga el derecho a la misma libertad del otro. O al revés, me da igual. Pero la verdad es que la única libertad plena a la que tenemos pleno derecho es al libre pensamiento, que es curioso, es el que menos ejercitamos. Y encima nos encanta no hacerlo, por lo cómodo que es alienarnos con cualquier corriente de masas, menos con nuestro libre pensamiento. Pero en cambio sí que exigimos, hay que ver qué cosas, exigimos libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de acción y libertad para atacar exactamente lo mismo en los demás que no opinen o crean lo que yo creo y opino. Es el fenómeno Vox, por ejemplo. Y en toda Europa existe el revival ultra. Fíjate ayer mismo en Inglaterra, a qué pedazo de asno eligieron mayoritariamente. Pero resulta muy gráfico y esclarecedor. Ese movimiento de extrema derecha combate los fenómenos sociales del feminismo, la LGTBI y otros derechos adquiridos y avances en este terreno, precisamente porque
aparentemente al menos, sus planteamientos se están absolutizando desde plataformas que imponen sus formas y maneras, con la fórmula dictatorial del si no estás conmigo es que estás contra mí. O sea, si tú no eres feminista, eres un reaccionario. Si no eres a favor eres un reaccionario. Así sin más. Y mira, en eso no dejan de llevar un poco de razón, reconozcámoslo. Lo curioso es que se rebelan con igual prepotencia de la que los acusan. Y aún más, desde la mentira descarada, el falseamiento de los hechos, el desprecio más soez y el insulto más innoble. O sea, ellos no tienen derecho a utilizar métodos orwellianos, pero yo sí tengo derecho a utilizar los goebbelianos. Y lo que más llama la atención, siempre defendiendo su propia libertad a expresarse como sienten y piensan. Aunque allá donde ostentan poder y tienen representación, vetan las declaraciones a favor de tales movimientos y se niega su libertad a expresarlas. Hacen lo contrario de lo que predican. En este país, como otro ejemplo, nos pasamos la vida discutiendo el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y eso suena muy bien. La Iglesia exige, y es otro ejemplo más de esto, el derecho de los católicos a educar a sus hijos en sus principios. Pero, ¿y el resto de las confesiones se les respetan los mismos derechos en los mismos centros públicos donde ellos sí que imponen su presencia? Pues no, más bien se les niega. Y lo mismo ocurre cuando defienden su presencia y ocupación de los espacios públicos en sus manifestaciones procesionales, etcétera, que impiden el mismo derecho a los demás diciendo, y hay que tener cara dura, que son espacios públicos no confesionales. O sea, son confesionales para mí, pero no para los demás. Es la parte de su, y entrecomillado, su libertad que defienden quitándosela a la libertad de otros. O la opinión de libertinaje para unos, o resulta que se coartan las libertades para otros. Mi opinión personal, si es que la quieren saber, es que los padres pueden elegir educación religiosa y o doctrinal para sus hijos, pero siempre y cuando sean en escuelas privadas, incluidas las religiosas. Pero con un límite. Ni esa religión o ideología deben ir en contra de ninguno de los derechos humanos, ni enseñar principios machistas, ni xenófobos, ni abusivos, ni que se falsifique la historia, ni que manipulen las mentes, ni que vayan contra la igualdad de las personas, ni que socaven las bases de la sociedad, ni que inciten al odio, ni todas esas cosas. Libertad para eso no debería haber, lo siento mucho. Como también los colegios públicos deberían estar cerrados a cualquier formación religiosa, dado su carácter laico, no confesional y universal. Que de ahí mismo viene la palabra universidad. Por cierto, ¿cómo una universidad puede ser universal si rechaza la universalidad de las religiones? De todas las religiones menos la suya. Por eso yo no creo en la universidad judía, universidad árabe, universidad católica. Están negando el principio de universalidad. Pero ni siquiera esos principios se cumplen. En los colegios religiosos y privados se enseña según sus creencias por el derecho a su libertad de elección. Correcto, nada que decir.
Pero en los públicos se imponen esos mismos derechos en contra de los derechos de los demás, exigiendo convertir la enseñanza pública en un adoctrinamiento privado. Y eso, dando por supuesto que en sus privados no impartan una enseñanza clasista, exclusivista y deformada. Y formada en dudosos principios. ¿Que no? Es lo que están haciendo en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no en las otras? Y es que usamos la libertad para cargarnos la libertad en nombre de la libertad. Y eso es justo la peor esclavitud. Bien, pues acabamos de escuchar en Radio Torre Pacheco Libertad-Ed, esos 3 puntos suspensivos que ya nos ha resuelto Miguel, porque ya lo hemos escuchado, y a continuación pues vamos a conocer los comentarios que han llegado a través de tu blog. Vamos con María y dice así: el de esta semana, amigo Miguel, aún no sé si es un canto a la libertad o es un ataque a la libertad o es una advertencia sobre la libertad. Lo cierto y verdad es que es un artículo para leerlo un par de veces, pensarlo y luego guardarlo, pues es un tema intemporal del que se habla mucho pero se comprende poco. De estos artículos entran pocos en un kilo, como diría mi abuela. Pues sí, no a la libertad no la ataco, ni muchísimo menos. Ataco el abuso de libertad. ¿Por qué? Porque cuando se hace abuso de libertad es a costa de otro, a costa de la libertad de otro. O sea, yo exijo tener mi libertad, pero a costa de recortarle la libertad al otro. Raciones de libertad. Contra eso estoy. A favor de la libertad siempre. Pero la libertad, cuando se habla de la libertad, hay que pensar que la libertad está en la mente y en el pensamiento, no está en las acciones. Yo puedo pensar lo que me dé la gana y ser libre de pensar, pero no de hacer. Y la gente confunde lo uno con lo otro. El ser más libre que hubo fue Nelson Mandela y estuvo en la cárcel. Precisamente es el comentario que nos escribe Carlos esta semana. Dice así: efectivamente la libertad, como otras muchas cosas, es tan solo un concepto. Nelson Mandela, el apóstol de la libertad, por ejemplo, se sentía auténticamente libre en la cárcel. Y es que la libertad no hay que buscarla fuera de las personas, sino encontrarla dentro de ellas, ¿no te parece? Sí, exactamente. Es como Jesucristo hablaba de Dios. Búscalo dentro de ti, no lo busques fuera, no lo busques en iglesias, no lo busques en dogmas, no lo busques. Búscalo dentro. Bueno, pues el concepto de libertad está dentro de las personas. El desarrollar ese concepto de libertad depende de la mentalidad, la educación, la cultura y la formación de esas personas. Vamos ahora con otro comentario, el de Monse. Este de hoy es de los que luego tendré que darle unas vueltas con Mondo, pero te cargas la famosa frase que tanto que se repite, ya sabes, tu libertad acaba, etcétera, etcétera. Pero pensándolo bien, he de reconocer que no hay acuerdo sobre dónde empieza la de uno o acaba la del otro. Eso es cierto, muy cierto. Claro que sí, pruébalo con Mondo cuando tengáis vuestra charla. Vamos a ver, ahora mismo yo estoy viendo a Micaela a través del cristal. Sí. 2 personas, cara a cara. Uh-huh. Esa frase, si la aplicamos entre nosotros dos, diríamos, qué bien, ¿no? Sí, claro que sí, qué bonito. No. Yo estoy seguro que empezaríamos a funcionar y llegaría un momento en que mi libertad chocara con la suya o la suya con la mía. Seguro. La cuestión está en respetar la libertad del otro. Sí. Y eso es muy difícil. Vamos a leer ahora el comentario de Mondovilio. Amigo mío, mira la que tenemos montada aquí en Cataluña y todo en nombre de la sacrosanta libertad. ¿Quién le pone puertas al campo? Pero luego que no venga el Maresme a pedir la emancipación de esa misma Cataluña en nombre de esa misma libertad, que ya no es igual. Claro, justamente, ya no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo exija, porque tengo un derecho,
a que me exijan con el mismo derecho. Esa es la cuestión, que diría Hamlet. Y vamos ahora con el comentario de Mercé. Perdona mi cansinería de citar siempre a mi tía abuela. No, desde luego, a mí me encanta que la cites. Sí. De verdad, yo estoy encantadísima. Nunca dejes de hacerlo, ¿eh? Se lo digo yo a Mercé. Bueno, pero es que tus columnas me la recuerdan y no lo puedo evitar. Ella siempre decía que solo el que está privado de libertad valora la libertad. Y claro, lo decía por el franquismo, pero luego aclaraba que la libertad era un estado mental y que se podía ser libre en una dictadura. Pues sí, bueno, tenemos el ejemplo de Nelson Mandela. Sí, sí. Vamos a ver, bueno, tu tía abuela más, pero yo viví esa dictadura, 40 años o más de esa dictadura. Porque nací, pues recién estrenada la dictadura. Y efectivamente, el secuestro de libertad, de acción, de expresión, de todo, era brutal. Era algo horrible, los años de plomo lo llaman, ¿eh? Pero yo, durante todo ese tiempo, a mí nadie me obligó a pensar de determinada forma y manera. Lo intentaron, se intentan, lamiendo el coco, venga, doctrinando, catapum, lo intentan, pero si tú no quieres, no pueden. Por lo tanto, el hombre es intrínsecamente libre, pero lo vuelvo a repetir, libre en sus pensamientos, no en sus acciones. Vamos ahora con el comentario de Juan. Mira lo que te digo, yo creo que en la actualidad en España padecemos un empacho de libertitis. Nunca se ha visto tanta exigencia de libertad por parte de pueblos o regiones, de asociaciones o de personas, pero nunca los he oído hablar de responsabilidad o de obligaciones o de solidaridad. Bueno, sí, solidaridad para sí mismos, no para los demás, naturalmente. Naturalmente, bueno, pues ahí está. Jamás se ha hablado tanto de libertad y jamás se conoce menos lo que es la auténtica libertad. Yo creo que libertad es la palabra más hablada, más escrita, más oída, más utilizada en la actualidad. Y sin embargo, pero bueno, vale, pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Hacer lo que te dé la gana? No. No. Es ser dueño de tu propio pensamiento, que nadie se adueñe de ti. Porque tú eres lo que piensas, no eres lo que haces. Vamos ahora con el comentario de Paqui. Hablas del fenómeno Vox. A mí no me gusta politizar un concepto como la libertad, pero reconozco que ese concepto se usa y se abusa de él en política. Y se utiliza de la peor manera. Y este partido, como otros de corte populista, no se la quitan de la boca. Exigen libertad para quitársela a los que no piensan como ellos. Claro, es que eso es así. Fíjate, han entrado ya en los poderes, ¿no? Ya forman parte de gobierno, por aquí, por allá, en Murcia los tenemos, y ya, fíjate, vetan la expresión libre en un parlamento, de leer un manifiesto a favor de la mujer, o de la LGTBI, o del derecho de los niños. O sea, oiga usted exige la libertad de pensar y decir y hacer en lo que cree, pero a los demás se la quita. Y sin embargo, oye, aquí estamos, 1,5 millones de murcianos, pues pensando en la próxima fiesta, o en el partido del domingo, o en mis derechos a ser libre. ¿Pero libre de qué? Si usted está viendo esto en sus propias asambleas de gobierno, y usted se queda tan fresco. Es más, luego los vota, como ha ocurrido en Inglaterra ayer. O sea, vamos a ver, ¿qué derecho tenemos a pedir la libertad cuando precisamente nuestra libertad la estamos regalando y vendiendo a gente que se la está quedando? Vamos ahora a conocer el comentario de Guillermo.
La libertad es el primer regalo que le fue concedido al hombre. Según el Génesis bíblico, la libertad primera fue condicionada y la libertad total fue la expulsión del paraíso. Ya es responsabilidad tuya, no mía, le dijo Dios, pero que sepas que la libertad no es gratis. Creo que tuvo que decirle también. Hombre, eso es un comentario curioso. muy curioso y muy bonito, ¿eh? Sí. Porque además se remonta al Génesis, o sea, ¿cuándo empezó la libertad? Cuando el ser humano estuvo en la tierra. Sí, oye, pues encierra una enseñanza. Encierra una enseñanza. O sea, tú quieres ser auténticamente feliz y responsable, hacer la libertad te la tengo que tutelar yo. Y te la tengo que racionar yo. No, es que yo quiero ser absolutamente libre y comerme las manzanas peladas y sin pelar, que quiera y cuando quiera y como quiera. Pues muy bien, pues entonces yo te retiro la libertad tutelada y apecha tú con las responsabilidades que lleva esa libertad. ¿Dónde está el problema que millones de años después de aquel supuesto Génesis no hemos aprendido la humanidad? ¿Dónde está? Todavía no lo hemos aprendido. Y es que la libertad conlleva responsabilidad. ¿Usted se hace a cargo de la responsabilidad que supone la libertad que está pidiendo? Casi todos respondemos no. Entonces, ¿qué quiere? Claro. Vamos ahora con el comentario de Carolina. Es un tema interesantísimo, como para debatirlo en un foro, en una charla, en una conferencia, en una mesa redonda. ¿Dónde están las posibilidades de organizarlas? Todos esperamos que nos lo pongan otros en bandeja, pero olvidamos que tenemos la libertad de intentarlo por nosotros mismos. Justo, mira, pues tú misma has contestado. ¿Sí? Efectivo. ¿Dónde está? Pues la libertad de las personas. ¿Por qué no se hace entonces? Porque no existe esa voluntad. En realidad no existe. Entonces, libertad para no utilizarla. ¿Por qué no se utiliza? Porque no hay voluntad. Esto es el perro que se persigue su propia cola. Y vamos ahora con el comentario de Leandro. Creo que fue Mussolini quien contestó a quienes le interpelaban su dictadura. ¿Y libertad para qué? Si no sabéis usarla, mejor que os la administre yo. Eso mismo hizo Franco, Hitler, Pinochet, y lo están diciendo los aspirantes a dictadores de hoy. Y lo peor es que puede que lleven razón. Pues sí, si nosotros no sabemos administrar nuestra propia libertad, porque no somos responsables de las consecuencias, pues tendrá que venir un dictatorcillo a quedarse con la libertad nuestra y administrárnosla según su buen o mal entender. Eso es lo que se supone. Y ya llegamos al último comentario de Silvia. Dice así: el último párrafo de tu escrito da para otro artículo más sobre la libertad. Hay millones de personas que siguen ciegamente a una religión, la que sea, y no se dan cuenta que solo existe dogma, dirigismo, coacción, pecado, pero libertad ninguna. Por eso es un contrasentido oír hablar a personas religiosas sobre libertad. Claro, justo la religión, hay muchas religiones y hay muchos millones y millones y millones de gente que siguen a las religiones, pero si analizamos las religiones, aunque sea por separado, veremos que es un conjunto de dogmas, un conjunto de sí o sí, un conjunto de esto es lo que hay que hacer y esto está prohibido. Oiga usted, ¿eso es libertad? Yo eso lo comparo con aquel mito romano que llegó el amo que tenía muchos esclavos y a un esclavo manumiso, que se les llamaba así, manumiso, pues le dijo: venga, oye, sé libre, te doy la libertad, ya eres libre, haz lo que quieras. Y el esclavo le responde al amo: ¿y quién eres tú para decirme que soy libre? ¿No soy libre para decidir mi propia libertad? Buena respuesta. Bueno, pues estos son los comentarios que han llegado al Mirador dentro del artículo que hemos escuchado, Libertad de,
Y para el próximo viernes Que tenemos... será el último ante Pascuam. Sí, el último del año, que se titula así. Es una pregunta. ¿La patria dice? ¿La patria dices? ¿O la patria dice usted? Ujú. Bueno, pues... Ahí está esa pregunta que... Detrás de esa pregunta viene una pequeña sorpresa que estoy seguro que en la contestación a esa pregunta a ti te va a gustar. Es Claro. de los tuyos. Sí, sí, además ya me lo habías... Es de los tuyos. ya me lo adelantabas en el día de ayer. Bueno, pues espero que... Es muy de corintellado. Bueno, luego hablamos en el desayuno qué quieres decir con lo de corintellado. Muchas gracias, Sí, Miguel, ya lo sabes, por ya lo venir sabes. aquí a Radio Torre Pacheco. No hay de qué. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo viernes.